Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Es un poco una clase algo más teórica que las que estamos acostumbrados últimamente, pero considero que tiene bastante información muy valiosa a la hora de diseñar y de establecer el espacio de trabajo con el que vamos a trabajar. Vamos a hablar de varios conceptos esta clase. Con el primero que quiero comenzar es con el concepto de píxel. Voy a compartir la pantalla, así van pudiendo ver lo que recopilé. Bien, vamos a arrancar entonces con este concepto de píxel. ¿Qué es un píxel? La palabra píxel o PEL, como también se lo llama, en una imagen digital es la abreviatura de la terminología Picture Element, elemento de la imagen en inglés. La palabra píxel va a definir la unidad mínima de cualquier imagen digital. Es, para que ustedes entiendan, la unidad de medida más pequeña que se puede encontrar en una imagen. Está representado por un cuadrado o también un círculo y su intensidad varía de acuerdo a la imagen que se encuentra componiendo. Acá si vemos esta imagen, es una imagen que está en muy baja resolución a propósito para que nosotros podamos notar los píxeles que van a conformar cada uno de sus partes. Si podemos ver, lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, van a ver que cada uno de los elementos que está conformado en esta imagen no es un plano único, sino que está conformado de todos pequeños cuadraditos. Esos cuadraditos son los píxeles. Todos podemos ver un píxel en las imágenes del computador, realizando un zoom o acercamiento. La sucesión de píxeles, más de un píxel en plural, conforman una imagen. O sea, nosotros cuando vamos a acercar una imagen, como podemos ver, esta acá de la chica, le hace un zoom bastante grande en el ojo y lo que podemos ver es que esta imagen está conformada de todos cuadraditos, toda una serie de retículas que van a tener diferentes colores y que, vistas de lejos, nos van a crear la ilusión de que hay una imagen. Esta sucesión de píxeles, como comentaba recién, va a ser la que conforma a la imagen. El píxel nos ayuda también a obtener la medida de una imagen. Incluso imágenes y dispositivos como cámaras digitales van a tener píxeles como unidad de medida. Es por eso que podemos hablar de que hay ciertas imágenes que van a tener, por ejemplo, un tamaño de 800 por 600 píxeles, como ejemplifica acá, es decir, 800 píxeles de largo y 600 de alto. O sea, cuando nosotros vamos a obtener el tamaño de una imagen, este tamaño va a estar representado en dos medidas. Una corresponde al ancho de la imagen, a la medida horizontal, y la otra va a corresponder a la medida vertical. Acá nos va a mostrar algunos de los tamaños de píxeles usados en, por ejemplo, monitores de computadora. Los primeros dos, que nos muestra acá, 640 por 480 píxeles y 800 por 600, nos dice que son medidas que ya no se usan usualmente. Ya vamos a ver más abajo por qué. Después nos dice otra medida, 1024 por 768, que se suele utilizar en monitores cuadrados o los monitores viejos que venían con las computadoras anteriores, los cuales no son de pantalla plana, sino que son más parecidos a los televisores de tubo. Y por último, acá nos dice 1400 por 900 píxeles, que es utilizada en los monitores modernos. Voy a irme a el software de diseño Photoshop para que podamos ver cómo establecer el espacio de trabajo en píxeles. Acá nos dice que van a existir muchas medidas más en el mercado, ya que debemos tener en cuenta que los dispositivos móviles
y laptops o notebooks van a circular en el mercado actual, van a tener todo tipo de formatos en sus pantallas. Bien, una vez que abrió el programa, nosotros, siempre que queríamos crear un nuevo proyecto, íbamos a tener que establecer, antes que ninguna otra cosa, el tamaño que va a tener dicho proyecto. Nosotros, cuando le damos clic en Nuevo y nos abría esta ventana, usualmente siempre le dábamos directamente OK y nos ponía una medida preestablecida. Eso es porque nosotros, para practicar, no le damos relevancia al tamaño de la imagen, pero vamos a ver que en ciertos casos, al diseñar ciertas imágenes, vamos a necesitar variar estas medidas para que se ajusten al medio en el cual nosotros vamos a transmitir este mensaje. Acá, por ejemplo, la anchura y la altura predeterminada del proyecto es de 1300 por 849 píxeles. Esto significa que nosotros, al darle OK, nos va a crear una imagen con estas características. Nosotros acá podemos ver que, al ser mayor el número de anchura que el de altura, la imagen va a estar dispuesta de forma horizontal. Como podemos ver, efectivamente es así, la imagen tiene más ancho que alto. Nosotros, si ponemos ciertas medidas predefinidas, vamos a ver que, al ir variando entre estas opciones, cambia también el tamaño de los píxeles. Acá ya nos pone algunas medidas muy comunes que se suelen utilizar cotidianamente. Nosotros tenemos que tener este conocimiento de píxeles, ya que no es lo mismo, por ejemplo, hacer un diseño que va a estar destinado a ser impreso, por ejemplo, en una hoja A4, que va a estar dispuesto verticalmente y con X medidas, que tener que hacer un diseño, por ejemplo, para que salga en un televisor. Nosotros, al establecer como medidas las de película y video, por ejemplo, nos predispone un tamaño predefinido que va a encajar con los televisores modernos. Acá habla un poco de la importancia del píxel en el diseño gráfico, y es justamente lo que les comentaba recién. Cuando abrimos nuestro programa de edición gráfica, al empezar un nuevo proyecto, nos va a preguntar por la resolución, o, como ya hemos visto, por la cantidad de píxeles que va a tener este proyecto. El objetivo de la resolución es poder clasificar los dispositivos en donde vamos a mostrar la imagen. Es justamente lo que les comentaba. Puede ser nuestro propio ordenador, un teléfono móvil, una tablet, una impresora, también una cámara, un escáner o un televisor, entre otros, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que les decía recién, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, el diseño que vamos a tener que hacer para una hoja A4 que para un televisor o una pantalla de una computadora. La resolución no es más que el número total de píxeles que forman una imagen. A mayor cantidad de píxeles, mayor calidad va a tener una imagen. Nosotros, les comentaba que esta imagen que estaba arriba de todo, yo les decía que estaba en baja resolución. Eso es porque los píxeles que conforman la imagen son pocos. Nosotros, al ser pocos, los podemos literalmente ver, los podemos hasta contar. Ya cuando la imagen pasa de 1000 píxeles, decimos que la imagen empieza a tener una calidad más alta. El número de píxeles asociado a una determinada imagen depende de cuántos píxeles va a estar usando el sensor CCD de la cámara al momento de realizar la captura. Para expresar
la resolución de una imagen se multiplican los píxeles de su altura por los píxeles de su anchura. Ejemplo, una imagen que tiene una resolución de 1000 por 1000 píxeles, vamos a crearla. Vamos a ponerle 1000 por 1000. Así que va a tener una cantidad de píxeles de 1.000.000 de píxeles. Para que sea más sencillo de comprender, esto se suele expresar en megapíxeles, de manera que un millón de píxeles es igual a 1 megapíxel. Este es uno de los primeros conceptos que el profesional va a aprender en el mundo del diseño gráfico y va a ser clave a la hora de conseguir los mejores resultados de calidad. Bien, acá podemos ver los píxeles y los subpíxeles de una pantalla RGB. Las pantallas RGB son las que expresan los colores divididos en tres: rojo, verde y azul. En dispositivos que presentan datos de forma reticular, cada uno de los puntos de luz cuya variación de color se basa en la presentación de datos en pantallas basadas en modelo RGB, cada píxel está formado por una triada de puntos: rojo, verde y azul. Cada uno de ellos elementos es un subpíxel. Acá podemos ver claramente eso. Cada uno de los cuadraditos que tiene rojo, verde y azul forman un píxel, y cada uno de los tres colores, rojo, verde y azul, es un subpíxel. Al hablar de almacenamiento, un píxel no tiene tamaño hasta que se le pone una relación con una unidad de medida, que es lo que define la resolución de las imágenes de mapa de bits. Píxeles por pulgada o centímetro lineal. A mayor cantidad de píxeles por unidad de superficie, mayor resolución. Bien, esto lo puedo explicar nuevamente con esta imagen. Si se fijan, los tamaños de los píxeles que va a ver acá son bastante grandes. Se pueden ver a simple vista, ya que son pocos, y esta imagen, al estar bastante agrandada, nos va a dejar ver todos los píxeles que la conforman. Es por eso que un píxel no tiene un tamaño fijo, sino que nosotros le damos el tamaño con la resolución. Nosotros, si achicamos esto, el tamaño del píxel va a variar. De la misma forma que si lo agrandamos, ¿no es cierto? Bien, acá empieza a hablar un poco de la resolución de las imágenes. Otro concepto, el cual es muy importante a la hora de crear un proyecto. Si ustedes se fijan, a la hora de formar un espacio de trabajo nuevo, el siguiente dato que nos pide es la resolución. Esta se va a medir en píxeles por pulgada, aunque también la podemos ver en píxeles por centímetro. Pero sí es mucho más común esta medida, píxeles por pulgada, es la más utilizada en el mundo del diseño digital. Bien, lo de color RGB es justamente el modo de color que va a leer la imagen. Esto ya es un tema para otra clase entera, lo vamos a ver más adelante. Pero a grandes rasgos, nosotros tenemos que saber que hay varias medidas de color. En este caso, vamos a continuar con la RGB, que es la más común cuando se habla de píxeles. Entonces dijimos que nosotros, al crear un nuevo espacio de trabajo, tenemos un concepto que es la altura y otro que es la anchura. Estos nos van a definir la cantidad de píxeles que tenga la imagen. Y después tenemos otro parámetro a modificar, que es el de resolución, que va a ser el tamaño de los píxeles. La resolución de una imagen no es un concepto único, sino que depende del medio en el que la imagen vaya a ser tratada o visualizada. El concepto más conocido es la resolución de un archivo digital, del que estamos trabajando en este momento. La densidad
de píxeles en la imagen definida por el número de píxeles distintos que tiene la imagen por unidad de longitud. Entonces, la unidad de medida dijimos que son los, en español, ppp o píxeles por pulgadas. También los pueden encontrar como ppi, que es el acrónimo de píxeles per inch o píxeles por pulgada en español. Cuanto mayor sea la resolución, más contenedores de información va a tener el fichero digital. Y por lo tanto va a tener más calidad la imagen. Y por lo tanto va a tener más peso en megabytes en nuestro ordenador o computadora. Entonces, para resumir, la unidad de medida que va a tener una imagen son los píxeles por pulgada. Más grande es esta unidad, o sea, más grande es la resolución, va a tener más información y por lo tanto más calidad. Más calidad significa también más peso en megabytes en el almacenamiento de nuestra computadora. Si se fijan, nosotros todos estos datos los vamos a tener en esta ventana cuando se crea un nuevo proyecto. Incluso también el tamaño que va a tener la imagen en el almacenamiento de nuestra computadora. Fíjense que si nosotros variamos este número, va a variar también el tamaño de la imagen. Si nosotros lo subimos, va a aumentar exponencialmente el tamaño de la imagen. Bien, para clasificar las imágenes se suelen dividir en dos grupos: imágenes en alta resolución e imágenes en baja resolución. Las imágenes en alta resolución, o también como se les suele llamar high res en inglés, están previstas para impresión, teniendo generalmente 300 píxeles por pulgada. O sea, nosotros en el recuadro de resolución, si tenemos que hacer una imagen para impresión, le vamos a subir la cantidad de píxeles que van a estar en cada una de las pulgadas de la imagen. En cambio, las imágenes en baja resolución, low res, suelen utilizarse solamente para mostrar en pantalla, por ejemplo en web, en redes sociales, y generalmente tienen una resolución de 72 píxeles por pulgadas, como por ejemplo la que estaba ya predefinida en nuestro proyecto. Si ustedes suben una imagen a una red social, lo que va a suceder con esta es que se va a comprimir. En otras palabras, para que no pese tanto, y ya que no es tan necesario, debido a que las pantallas son pequeñas, el compresor que va a utilizar la red social va a achicar la imagen en cuanto a su resolución, de modo que pese menos para los servidores de almacenamiento que cada una de las páginas de internet tiene a su disposición. Por lo que si nosotros subimos una imagen en alta calidad a Instagram o Facebook, este le va a bajar la calidad para que no tenga tanto peso. De la misma forma, nosotros al enviar imágenes por WhatsApp, audios por WhatsApp, el programa las comprime automáticamente de modo que sea más fácil para ellos almacenarlas. A mayor resolución, más píxeles hay en una imagen y más grande es su mapa de bits. Mayor información va a contener, por lo que se van a distinguir los detalles con mayor nitidez. Justamente cuando veíamos esta imagen que está en baja calidad, lo que sucedía es que los límites de los bordes de las letras y de los signos están
poco definidos. En otras palabras, están prácticamente rotos debido a la baja cantidad de píxeles que tienen. Nosotros, si tuviéramos esta imagen en más calidad, veríamos que los bordes van a estar mucho más definidos y la imagen se va a leer con mucha más claridad. Está claro que las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución en la que han sido creadas, por lo que al modificar su tamaño pierden calidad visual. Si los disminuimos, los trazos van a perder definición, mientras que si los aumentamos, se va a pixelar. Bien, esto lo podemos comprobar arrastrando una imagen cualquiera a nuestro programa de edición. Pero a ver, vamos a buscar alguna imagen en internet para que podamos experimentar cómo se pixela al agrandar la calidad de la imagen. Voy a especificarle al buscador que el tamaño de las imágenes que me muestre sean lo más pequeñas posible. Voy a poner iconos. Y una vez que me cargó la imagen, acá abajo podemos ver que nos especifica que la medida de la imagen es de 256 por 256 píxeles. La voy a copiar y la voy a pegar en este proyecto que tiene 1000 por 1000 píxeles, por lo que va a estar mucho más pequeña. Si nosotros vamos a verla de cerca, nosotros la acercamos demasiado, vamos a ver que va a empezar a perder calidad. Ahora, si nosotros la vemos un poco de lejos, esto no se nota tanto. El tema pasa cuando nosotros la queremos ajustar a un espacio de trabajo mayor. Vamos a ver que la calidad de imagen se ha reducido rotundamente y la definición de esta imagen es tan baja que ya casi ni permite distinguir lo que hay en ella. Eso es justamente lo que comentaba acá, que al modificar el tamaño de una imagen va a perder calidad visual. También lo que nos dice es que si lo disminuimos, los trazos van a perder definición. Este efecto dientes de sierra, el cual comenta acá, es justamente lo que se ve en la imagen. La imagen se rompe tanto que no se ven como una línea, sino que más bien los cuadrados producen un efecto similar a los dientes de una sierra. Se vería un poquito más claro en la imagen que estaba acá. Si ustedes se fijan, los bordes redondos de los signos o de las letras, como la Q, la U, la E, etc., en cambio de ser bien redondos, tienen tan pocos píxeles que produce un efecto escalonado en ellos, o como lo definía acá, un efecto dientes de sierra.
Bien, acá dice que en resumen, para mantener la calidad de reproducción al variar el tamaño de una imagen, tendríamos que variar también su resolución. Si queremos que mantenga el nivel de calidad, tendrá que mantener la cantidad de información que posee esa imagen o el número de bits que ocupa cuando modifiquemos sus dimensiones. Bien, esto es justamente lo que no hicimos acá. Nosotros teníamos esta imagen que tenía 256 píxeles por 256. Nosotros, al hacer más grande la imagen, no estamos agregando más píxeles, o en otras palabras, no estamos agregando más información, sino que lo que estamos haciendo es simplemente estirar los píxeles de modo que sean más grandes o más visibles. Si nosotros acercamos mucho esta imagen, vamos a poder ver los píxeles. Cada uno de los píxeles tiene un solo color. No hay píxeles con más de un color. Lo que sí sucede es que al poner varios píxeles uno al lado del otro, en una seguidilla de píxeles, lo que va a pasar es que va a crear la ilusión de que hay un degradé, por ejemplo, o una sombra, o una luz, o un plano de color, o lo que sea. El tamaño y la resolución de las imágenes son dos conceptos que suelen confundirse, generando errores y produciendo una imagen final defectuosa o de mala calidad. La resolución inadecuada de las imágenes es uno de los motivos principales de impresos de baja calidad. Bien, lo que dice acá que hay dos conceptos que, si bien tienen relación, son dos conceptos diferentes. Uno es el de tamaño, o sea, la cantidad de píxeles que va a tener la imagen, y el otro es la resolución, o sea, el tamaño de los píxeles. El tamaño de una imagen digital está dado por sus dimensiones en píxeles, por ejemplo, 1200 píxeles de ancho por 800 de alto. La resolución, en contrario, es la relación que va a existir entre la calidad de píxeles que contiene la imagen y el tamaño final en la que ésta va a ser impresa. La resolución, comentábamos antes, que se expresa en píxeles por pulgada. También se suele referir a la resolución como dpi o dots per inch o puntos por pulgada en español, aunque esta última denominación debía realizarse solo para definir la resolución de un dispositivo de salida, como por ejemplo una impresora. Cuando nosotros estamos trabajando en medios digitales, como por ejemplo una computadora o un teléfono celular, tablet, etc., lo óptimo sería que nos refiriéramos a la resolución en términos de píxeles por pulgada. Acá comenta que una imagen de 300 por 300 píxeles impresa a un tamaño de 2.54 centímetros por 2.54, o sea, 1 pulgada, es la medida que equivale a 1 pulgada, va a tener una resolución de 300 píxeles por pulgada. Dicho de otra forma, un poco más sencillo, una imagen de 300 por 300 píxeles impresa a un tamaño de 1 pulgada por 1 pulgada va a tener una resolución de 300 píxeles por pulgada. Si esta misma imagen nosotros la imprimimos a un tamaño de 2 pulgadas por 2 pulgadas, no va a pasar a tener 600 píxeles, sino que por el contrario va a tener la mitad. O sea que la misma imagen va a estar conformada por otro tamaño de píxeles. O sea, la misma imagen que nosotros teníamos de 1 pulgada por 1 pulgada, si nosotros la ponemos el doble de grande, va a tener una resolución menor que la anterior. Nosotros, para que tenga la misma calidad, lo que tendríamos que hacer es aumentar también la resolución. Si pensamos primero
en la resolución que necesitamos para imprimir la imagen a una cierta calidad, la misma será la que va a determinar el tamaño al que puedo imprimir la imagen. O sea, una imagen de 300 por 300 píxeles a una resolución de 300 píxeles por pulgada se va a poder imprimir al tamaño de 1 pulgada. Una imagen de 600 por 600 a una resolución de 300 píxeles por pulgada se va a imprimir a un tamaño de 2 pulgadas, o lo que es lo mismo 5.8 centímetros. Acá veo un poco del tamaño y la resolución de una imagen. Lo primero que vamos a ver acá es las diferencias que existen entre el tamaño y la resolución, tanto a nivel de impresión como a nivel digital. A nivel de impresión, si nosotros vamos a trasladar la imagen a un medio físico mediante una impresora, al hablar de tamaño de imagen o un determinado diseño para impresión, nos van a dar las medidas en centímetros o en milímetros, ya que nosotros usamos este sistema métrico. Si no, lo podríamos ver también en pulgadas, como por ejemplo una fotografía podría ser de 10 por 15 centímetros, o un faldón para un diario podría ser de 98 por 248 milímetros. Un póster de 60 por 90 centímetros, o en el caso que veíamos antes, una valla publicitaria de 800 por 300 centímetros o 8 por 3 metros, que es lo mismo. En cambio, la resolución de una imagen impresa, o sea, una imagen física, nos va a definir el grado de fineza o de precisión de dicha impresión. Es decir, a mayor resolución, mayor calidad de impresión. Esta resolución decíamos que se podía expresar en puntos por pulgada o en dots per inch en inglés, lo podemos ya encontrar. O también lo podemos ver en píxeles por pulgada o píxeles per inch, que vienen a reflejar lo mismo y que al principio aparecía como ppp o píxeles por pulgada, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver la resolución y el tamaño, pero en un medio digital. A nivel digital, la dimensión de cualquier diseño o imagen se da en píxeles por ancho y píxeles por alto. Por ejemplo, una imagen óptima para subir a la red social Facebook va a tener un tamaño de 1200 por 1200 píxeles. Un banner podría ser de 720 por 300 píxeles y una página web puede tener unas dimensiones de 1366 por 768 píxeles. En cambio, la resolución de una imagen digital siempre se da en píxeles, ancho por alto, y el resultado de la multiplicación de dicho ancho por el alto nos va a dar la resolución total. Por ejemplo, si tenemos una foto de 2048 por 1536 píxeles, nos da como resultado una resolución total de 3.145.728 píxeles, que se suele expresar en megapíxeles, por lo que tendríamos una resolución final de 3,1 megapíxeles, que comúnmente se refleja como 3 megapíxeles para redondear. Bien, acá habla un poco del píxel, la pulgada y otros conceptos más. Ya sabemos que el tamaño de una imagen y la resolución de la imagen es lo que veníamos viendo, pero claro, estamos hablando de píxeles, pulgadas y quizás también se puedan perder un poco, así que acá nos va a despejar ciertas dudas. Tenemos la pulgada, es una unidad de medida, como puede ser el metro o el centímetro, equivale precisamente a 2,54 centímetros. No se suele utilizar mucho, por lo menos en Argentina, pero es cierto que sí se suele utilizar bastante en el mundo. Y por lo general, todos los software que nosotros utilizamos son
extranjeros y puede ser que encuentren muchas de las medidas expresadas en esta unidad de medida. El píxel es la unidad de medida mínima de una imagen digital. Por eso cuando hablamos de una imagen de este tipo, siempre expresamos su tamaño en tantos píxeles de alto por tantos píxeles de alto. Y su resolución total en píxeles o en su caso en megapíxeles. Un megapíxel dijimos que es 1.000.000 de píxeles. Es una medida que se suele utilizar casi siempre redondeando para referirnos a la resolución total de una imagen. Por ejemplo, si en una cámara vemos que las fotos tienen 12 megapíxeles, significa que se puede hacer fotos con esa resolución máxima. Los DPI son los dots per inch, las iniciales de puntos por pulgada, lo que nos va a indicar cuántos puntos hay impresos en cada pulgada, o lo que es lo mismo, cuántos píxeles va a haber en cada una de esta unidad de medida. Cada 2,54 centímetros va a haber X cantidad de puntos. Y los PPI, o los píxeles per inch, o lo que sería en español píxeles por pulgada o PPP, va a indicar precisamente lo mismo, pero para niveles digitales. Acá podemos ver una misma imagen de un mismo tamaño, pero con la diferencia que, en cambio de tener 20 píxeles por pulgada, la primera tiene 10, y bueno, la segunda tiene justamente 20. Por lo que, como pueden ver, si bien la imagen tiene el mismo tamaño, lo que va a suceder es que el círculo que se crea por los píxeles que lo conforman va a estar mucho más definido en la imagen de la derecha. Acá nos va a mostrar un poco cómo elegir el tamaño y resolución adecuada para nuestros proyectos, para nuestras imágenes y diseños. Llegamos entonces, dice acá, al momento clave. Tenemos nuestro Photoshop abierto y tenemos que diseñar algo. Un póster, una página para una revista, un vinilo para un escaparate, un banner para un sitio web o una imagen para una red social. ¿Qué resolución vamos a utilizar? Bueno, como dice al principio de este artículo, cuando habla del tamaño y la resolución de una imagen, se va a diferenciar mucho entre el diseño digital y uno para impresión. Primero, acá nos habla del diseño digital. Lo primero que hay que tener en claro es que cuando hablamos de una imagen o un diseño digital, es decir, para subirlo a internet y verse en la pantalla de una computadora o de un dispositivo de cualquier tipo, no tiene sentido hablar de píxeles por pulgada, ya que la imagen de 1200 por 1200 píxeles a 700 píxeles por pulgadas es total y absolutamente idéntica que la misma imagen de 1200 por 1200 píxeles a 300 por pulgada. Un poco lo que nos dice acá es que cuando el medio digital no tiene mucho sentido utilizar lo que tiene que ver con la resolución. Fíjense, si nosotros establecemos un proyecto de 256 por 256 con una resolución de 72, va a ser igual que el mismo proyecto, pero con una resolución mayor. Vamos a hacer la prueba, vamos a cambiar por 300. Y vemos que efectivamente no cambia nada de nada. Esto se produce porque los puntos por pulgada no son otra cosa sino que un factor de conversión que nos permite convertir píxeles en centímetros cuando queremos imprimir una determinada imagen. Por eso, a la hora de subir una imagen a un diseño que hayamos hecho a una red social o a nuestro sitio web, no tiene sentido que usemos resoluciones altas como 300 píxeles por pulgadas, ya que lo único que vamos a conseguir así es una imagen mucho más pesada que va a ralentizar la velocidad de nuestro sitio web sin que la imagen tenga más calidad. Por eso,
Si nosotros hacemos un diseño a nivel digital con una resolución de 72 píxeles por pulgada va a ser suficiente, o en tal caso 96 como máximo, ya que esta es la resolución que tienen la mayor parte de los monitores. Bien, vamos a repasar un poco este concepto. Entonces, nosotros cuando hacemos un diseño digital, no tiene sentido que utilicemos una imagen con una resolución alta, ya que va a ser en vano, ya que no la va a alcanzar a procesar ningún monitor, ya que lo máximo que tienen es 96 píxeles por pulgada. Acá nos decía que con 72 va a ser suficiente para cualquier imagen. Entonces nosotros cuando abríamos un nuevo proyecto, si es para un medio digital como por ejemplo internet, una red social, o la pantalla de un televisor, o la pantalla de un celular, con una resolución de 72 píxeles por pulgada nos va a bastar para que esta se vea en buena calidad. Nosotros el tamaño lo vamos a ajustar siempre desde anchura y altura. Nosotros en cambio, cuando vamos a establecer el tamaño de una imagen, o mejor dicho, la resolución de una imagen para un medio físico o para impresión, la cosa va a cambiar. Y en este caso vamos a tener que pensar en dos cosas: el tamaño y la distancia a la que se va a ver. Acá nos comenta que los PPP indican la cantidad de puntos impresos por cada pulgada, es decir, la densidad de puntos, por lo que cuanto mayor sea el diseño o cuanto más grande sea el diseño que vamos a imprimir, la resolución va a ser menor al estar poniendo menos puntos en cada pulgada o centímetros. Esto se va a notar más cuando lo miremos más de cerca. Es decir, nosotros al agrandar una imagen, la resolución se va a hacer más chica, ya que nosotros al estirar una imagen, como decimos antes, no vamos a estar metiendo más información, sino que simplemente vamos a estar estirando los píxeles de la imagen. Y lo que decía acá abajo es que hay que tener en cuenta el destino para el que se va a usar el diseño que nosotros hagamos una vez impreso y la distancia a la que se espera observarlo. Si hacemos un diseño para una revista o diario, lo más aconsejable es no bajar de los 240 puntos por pulgada, siendo lo ideal 300 puntos por pulgada, ya que tenemos que pensar que es algo que el lector va a ver a escasos 20 o 30 centímetros de distancia, por lo que necesitamos una alta resolución que permita apreciar cada elemento con total nitidez. O sea, nosotros, si vamos a hacer una imagen para que el receptor la vea de cerca, como es el caso de una revista o diario, hay que ajustar la resolución en 300 puntos por pulgada, de forma que no pierda calidad cuando el lector la vea de cerca. Por encima de los 300 puntos por pulgada, la mejora de la resolución es realmente inapreciable por el ojo humano, por lo que no vale la pena. Si hacemos un diseño en un cartel de tamaño A3, si no saben, el tamaño A3 es como 2 A4 juntas, digamos. Un A3 sería este tamaño. Como venía diciendo, si nosotros hacemos un diseño para un cartel de tamaño 3 y superiores, o sea, más de ese tamaño, con una resolución de 150 píxeles por pulgada vamos a ir de sobra, porque en este caso debemos considerar que los carteles están pensados para pegarse
en una pared o en un escaparate y verse de una distancia bastante mayor. Vamos ya al caso de un diseño de una valla publicitaria, como por ejemplo tenemos acá varios carteles en una foto, o como los menciona acá, una valla publicitaria. Nosotros tenemos un diseño en una valla publicitaria. En este caso vamos a hablar de un tamaño de metros de ancho por metros de alto, y para verse a una distancia considerable, ya que las vallas publicitarias se suelen colocar en márgenes de rutas, autopistas o rotondas, por lo que el espectador las va a observar a varios metros de distancia. ¿Tiene sentido en este caso usar resoluciones altas? Pues rotundamente no. Lo único que conseguiremos será crear archivos con un peso brutal, ralentizando nuestro trabajo, por lo que en este caso, con una resolución de 100 puntos por pulgada va a ser más que adecuada. Entonces, vamos a repasar un poco. Nosotros tenemos que tener más en cuenta que en otros casos el tema de la resolución cuando los medios en los cuales va a estar nuestro diseño van a ser físicos o van a estar impresos, en otras palabras. Acá entonces decía que si nosotros vamos a ver la imagen de cerca, como el caso de una revista o diario, vamos a tener que establecer en el programa una resolución bastante grande, que no sea menos que 240. Lo ideal decía que es 300 píxeles o puntos por pulgadas. Ya en un cartel de tamaño mediano, como por ejemplo una 3, en el cual lo vamos a ver a un par de metros de distancia, con una resolución de 150 puntos por pulgada va bastante bien. Y ya cuando el cartel es bastante grande, con una resolución de 100 puntos por pulgada, ya estaríamos trabajando bastante holgados. Bien, quiero hablar de otro último concepto, es el concepto de relación de aspecto, un concepto que va bastante enganchado con este tema de la resolución. Es un tema extremadamente importante en el manejo de las imágenes y videos que nosotros debemos asegurarnos de entender a la perfección. La relación de aspecto, o ratio, como también se lo conoce, ratio de aspecto, o proporción de aspecto de una imagen, es la proporción entre su ancho y su altura. Nosotros, cuando teníamos un nuevo proyecto, decíamos entonces que teníamos dos parámetros a modificar, que eran la altura y la anchura del mismo proyecto. Nosotros, cuando establecemos una anchura y una altura que son idénticas, por ejemplo este es el caso, 256 por 256, y creamos la imagen, vemos que se va a crear una imagen perfectamente cuadrada, con las mismas proporciones de alto y de ancho. Esta relación de aspectos se calcula dividiendo el ancho de la altura por el ancho de la anchura, o bueno, acá lo hice al revés, dividiendo el ancho de la altura, de la anchura por la altura, perdón. Y se expresa normalmente como x 2.y o x dividido y. Por ejemplo, la que nosotros teníamos era de 256 por 256. Para sacar la relación de aspecto tendríamos que dividir estas dos cifras, lo que nos daría resultado 1. Entonces, lo que diríamos que esta imagen tiene una relación de aspecto de 1 por 1. Este es el caso que menciona primero que nada, que es el ejemplo de un cuadrado perfecto. Su relación de aspecto sería 1 por 1. Un rectángulo donde el ancho es el doble que el del alto se expresaría de 2 sobre 1 o 2 por 1. Nosotros si quisiéramos crear un
proyecto que tiene una relación de aspecto de 2 por 1, tendríamos que poner, por ejemplo, 400 por 200, y se crearía un rectángulo, como decía acá, en el que el ancho va a ser el doble que el alto. Si esto fuera al revés, un rectángulo en el que el alto es la mitad que el ancho, se expresaría en 2 por 1. O sea, si nosotros rotaríamos esta imagen, podríamos decir que tiene un tamaño de, o una relación de aspecto, mejor dicho, de 1 por 2. La relación de aspecto de una pantalla de televisión antigua, o sea, los televisores cuadrados, los de tubo, es de 4:3, que a simple vista parece cuadrada, pero no lo es. Los televisores panorámicos más modernos, más recientes, incluyendo los de alta definición, suelen tener una relación de aspecto de 16:9. Esta es una relación utilizada por los DVD, lo que en una pantalla tradicional deja dos franjas negras arriba y abajo de la imagen. Bien, voy a explicar un poco esto. Nosotros, cuando veíamos un DVD moderno en una pantalla de televisor antigua, que era de 4:3, en este caso voy a poner 400 por 300 para que se cree esta resolución, que era la de los televisores viejos. Nosotros, al ver un DVD, voy a crear un rectángulo de 160 por 90, si coincide con el 16:9 que mencionaba, que son los DVDs. Nosotros, cuando poníamos un DVD en la pantalla de los televisores viejos, lo que sucedía es que se creaba alrededor de la imagen estas dos franjas negras para que no nos justamente estire la imagen. Bien, acá nos muestra justamente estas dos resoluciones. La de 4:3 vendría a ser lo de los televisores viejos, y la de 16:9 es la relación de aspecto que utilizan las pantallas nuevas o los televisores nuevos. Los celulares, por ejemplo, están dispuestos de forma vertical. O sea, tienen una relación de aspecto idéntica a los televisores, pero con la única diferencia que la parte más larga está dispuesta de forma vertical y la parte más angosta va a estar dispuesta de forma horizontal, por lo que la resolución, en cambio de ser 16:9, sería 9:16. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una imagen, o sea, la imagen naranja está en 4:3, o sea que tiene una relación de aspecto en la cual es más grande el número de píxeles de ancho que los píxeles de alto. Acá, por ejemplo, tenemos la misma imagen que la imagen de arriba, pero trasladada a una relación de aspecto de 16:9. Como pueden ver, se le agregan dos columnas al costado, cambiando así la resolución. Y acá, por ejemplo, tenemos una que parece que es igual a la primera, pero con la diferencia de que el ancho es igual al alto, y podríamos decir que tiene una relación de aspecto de 1:1.
Por lo general, las imágenes que van a estar en una página web han sido diseñadas por los diseñadores para que se puedan cargar en formato 4:3, 16:9 o 1:1. Eso quiere decir que si una imagen debe quedar en alguno de los siguientes tamaños, en píxeles, si es 16:9, acá nos pone algunos tamaños que van a coincidir con esta relación de aspecto. Si una imagen tendría 1600 por 900 píxeles, está en 16:9, de la misma manera que una imagen que está en 2000 por 1125 píxeles. Si una imagen está en 4:3, va a tener estas medidas, o puede ser cualquier otra, ¿no es cierto?, que coincida con este formato. Si es 1:1, va a tener siempre el mismo ancho que el alto, ya que cuando hablamos de 1:1 es un cuadrado perfecto. Bien, ¿para qué es necesario saber todo esto? Bueno, porque no es lo mismo diseñar una imagen para que sea reproducida en un cartel comercial que va a estar en un formato A3 o A4 que una imagen, por ejemplo, para Instagram, ya que va a tener un formato específico el cual hay que respetar. Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? No, está bien, se entiende. Bien, bueno, después igualmente vamos a pegar un repasito. Bien, acá nos dice que hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que nuestro sistema fuerza el tamaño de las imágenes a una cierta medida, ubicada en la opción de tamaño de las imágenes en el panel de opciones. Si nosotros cargamos imágenes con una relación de aspecto diferentes, estas se van a deformar. Nosotros, por ejemplo, cuando subimos una imagen a red social como Instagram y esta imagen no está en el formato adecuado, la imagen o se va a recortar o nos va a agregar o quitar un pedazo. Si nosotros subimos una imagen, por ejemplo, que va a tener esta relación de aspecto, la del cuadrado gris, a Instagram, a la parte del feed, lo que sería nuestro perfil, vamos a ver que nos propone automáticamente recortarla, ya que la relación de aspecto que utiliza Instagram para el feed es cuadrada, es de 1:1. Entonces lo que vamos a tener que hacer sí o sí es recortar la imagen quitándole un pedazo, dejando un trozo de la imagen afuera para que coincida con el tamaño preestablecido de esta red social. Por el contrario, si nosotros queremos subir, por ejemplo, una historia a Instagram, el tamaño de la imagen va a ser, o mejor dicho, la resolución de la imagen va a ser de 9:16, la que decíamos que es la de los celulares, la que está dispuesta de forma vertical. Y si nosotros queremos subir una imagen horizontal, lo que va a suceder es que de la misma forma que pasaba con los televisores, nos va a agregar varias líneas negras o de color tanto arriba como debajo de la imagen. Nosotros lo que sucedería es que nos quedaría la imagen de esta forma y el resto lo rellenaría con un plano de color. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta el medio donde vamos a publicar la imagen para adecuar el tamaño de nuestro diseño a ese. Acá, por ejemplo,
nos va a ejemplificar con esta imagen que vemos de la lancha. Si el sistema estuviese configurado para modificar las imágenes en una relación de aspecto de 4:3, o dicho de otra palabra, si nosotros subimos esta imagen que está dispuesta de forma vertical a una página la cual está configurada para que la imagen esté en otro formato, el de 4:3, que era un poco más similar a un cuadrado, el que utilizaban los televisores y computadoras viejas, la imagen se va a deformar, nos la va a estirar, se va a ver de esta forma. O sea, nosotros pusimos una imagen que estaba dispuesta de forma vertical en un medio el cual no aceptaba imágenes en este formato, y lo que sucedió es que nos deformó la imagen. La lancha pasó de verse en sus dimensiones originales a estirarse. Vamos a hacer la prueba para ilustrarlo un poco. Si nosotros agarramos una imagen cualquiera, como por ejemplo esta, y la trasladamos al programa, y nosotros queremos ajustarla, nosotros, si pusiéramos esta imagen tal cual como la vemos al principio, en el tamaño del lienzo, lo que va a pasar es que se va a deformar la imagen, no va a mantener las proporciones originales. Acá nos explica unas maneras de solucionar estas deformaciones de la imagen. Es muy frecuente, dice acá, encontrar que la imagen que deseamos cargar está en una orientación vertical, como por ejemplo esta, en una orientación vertical, está dispuesta de forma vertical, o dicho de otra forma, tiene más tamaño de alto que de ancho. Y nosotros la queremos cargar en un medio el cual va a estar dispuesto de forma horizontal, como por ejemplo esta, que tiene más ancho que alto. La primera opción que nos propone acá es la opción de recortar. Recortar la imagen de tal manera que no se afecte el ancho, solo el alto, perdiendo sí una parte de la imagen, pero reencuadrando la porción que más nos importa. Acá lo que muestra es justamente eso. Si nos fijamos la diferencia, la primera imagen al principio la trasladó a este formato de 4:3, estirándola, y se deformó. En este caso lo que hizo fue trasladarla al mismo tamaño, pero recortándola. Vamos a hacer también la prueba. Con una cara, primero para que se vea bien la deformación de la imagen. Voy a decirle primero al buscador que me proporcione imágenes en tamaño grande. La voy a copiar, la voy a trasladar al programa. Bien, entonces acá el ejemplo está al revés que el otro. En este caso queríamos trasladar, en el caso del programa queríamos trasladar una imagen
vertical a un formato horizontal. En este caso vamos a ver lo opuesto, trasladar una imagen que está horizontal a un medio vertical. Como podemos ver, la imagen tiene más ancho que alto, o dicho de otra forma, la imagen está dispuesta de forma horizontal. Nosotros tenemos esta imagen y la queremos ajustar a este espacio de trabajo de 9×16. Lo voy a duplicar, así podemos ver los dos casos. Si nosotros la estiráramos, como hicimos en el primer caso, decíamos que lo que sucede es que la imagen se deforma tremendamente y ya quedaría estéticamente muy mal, lo que le quitaría mucha calidad a nuestro diseño. Nosotros, si quisiéramos ajustar esta imagen a este espacio de trabajo, lo que tendríamos que hacer es simplemente dejar cierta parte de la imagen afuera y quedarnos con la parte más importante. Entonces nosotros tendríamos que ajustar proporcionalmente. Lo estoy haciendo con la tecla Shift para que no me modifique la relación de aspecto de la imagen. Y lo que tendríamos que hacer es ajustarla de modo que quede simplemente la parte principal de la imagen en el espacio de trabajo. Si se fijan, esta imagen, si bien se ve más completa, se deforma totalmente las proporciones de la cara, y en este caso lo que hicimos fue simplemente ajustar la imagen en el espacio de trabajo, pero de modo que no se deforme. Lo que sí, bueno, tuvimos que dejar parte de la imagen afuera, pero no sucede esto, no sucede el estiramiento de la imagen. Como pueden ver en esta, las proporciones de la lancha son iguales a la primera. Otra forma en la cual nosotros podemos ajustar la imagen a nuestro espacio de trabajo sin deformarla es agregando espacio. Agregamos espacio vacío al ancho de la imagen hasta que la imagen esté en la relación de aspecto que nosotros necesitamos. Este es el caso de esta imagen. Si se fijan, cuando yo selecciono toda la imagen, no sé si lo pueden ver, pero hay un recuadro que va desde este punto hasta este punto y desde acá hasta acá. Lo que sucede es que la imagen en este caso está en una relación de aspecto de 16:9, pero tiene un espacio en los costados del mismo color del fondo, de modo que la imagen se mantenga en su proporción. Nosotros entonces, si quisiéramos ajustar la imagen, voy a darle deshacer. Nosotros tenemos esta imagen y queremos ajustarla al espacio de trabajo sin que se deforme. Lo que tendríamos que hacer es agregarle un espacio, como por ejemplo este blanco, en lo posible del mismo color del fondo, de modo que nos quede la imagen en el tamaño original, pero con unos pedazos agregados para que no se deforme. Es el caso de, por ejemplo, lo que comentaba antes, el DVD. Cuando nosotros en un televisor de los viejos, de los primeros, de los cuadrados, entre comillas cuadrados, reproducíamos un video que estaba en otro formato, un DVD que estaba en otra relación de aspecto, lo que hacía esta pantalla, si ustedes recuerdan, es colocarle dos franjas debajo y por encima
de modo que no se estire el video, la película, pero ocupe toda la pantalla. Bien, y la última opción dice acá que es un poco más complicada, pero de cualquier manera, cualquiera que domine el software de diseño lo puede hacer. La otra forma es componer. Dependiendo de la imagen, es posible hacer cosas como siluetear la posición importante de la imagen y ponerla sobre otro fondo, duplicar el fondo o estirar el fondo, etc. Los resultados son mucho más atractivos que la opción anterior. En este caso lo que hizo fue duplicar la imagen de modo que ocupe otro espacio de trabajo y no se deforme. Photoshop tiene una opción para hacerlo de forma automática. Yo voy a buscar un paisaje. La voy a copiar. Y al abrir un archivo nuevo en Photoshop, lo que suele suceder es que ya nos predispone el tamaño a lo que tenemos copiado. Entonces voy a dar OK y al darle pegar, se tiene que pegar justamente con el tamaño de la imagen. En este caso no me la copió, tenía copiada la otra todavía. Nuevo. Vemos que nos ha cambiado el tamaño por el de la imagen. Si se fijan es el mismo, 2000 por 1365, es el tamaño que justamente nos propone acá. Le voy a dar pegar. Y supongamos que nosotros queremos estirar la imagen. Si nosotros le damos a la opción de recortar y le agregamos tamaño, vemos que bueno, nos sucede el caso en que nos pone dos líneas de color, pero lo que nosotros queremos hacer en este caso es agregarle un pedazo de la imagen de modo que no se note. Lo podríamos hacer, por ejemplo, voy a agregar un pedazo más a la imagen. Lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, voy a copiar esta capa. Bienvenida a la gente que va entrando. Ahora vamos a hacer, cuando terminemos este ejercicio, un pequeño resumen de lo que estábamos viendo. Entonces decíamos que para agrandar el tamaño del lienzo de esta imagen sin que queden estas líneas, lo que tendríamos que hacer es, en este caso, dupliqué la imagen y lo que voy a hacer es poner esta imagen en el fin de la imagen, de modo que quede como que continúe la imagen. Pero si se fijan, justamente acá no sucede porque esta parte se correspondería con esta parte de la imagen. Así que lo que habría que hacer es edición, transformar, y acá nos propone varias opciones. Una es la de voltear horizontalmente. Esta opción lo que va a hacer es espejar la capa de manera que quede volteada de forma horizontal. Vamos a ver qué pasa cuando apretamos. Como ven, acá quedó la misma imagen pero rotada, ¿no es cierto? Entonces nosotros al colocarla en esta parte, lo que sucede es que básicamente hemos estirado la imagen a un formato más grande
y no se nota. Voy a hacer lo mismo. Voy a duplicar primero. Y ahora sí. La volteo horizontalmente nuevamente y a esta nueva la coloco donde yo quiero y como ven nos ha agrandado la imagen, pero no ocurre ninguna deformación y tenemos una imagen más grande como resultado y el cambio no es nada notorio. Bien, vamos a hacer un repaso para la alumna que acaba de entrar y de paso, por si quedó alguna duda, ya que este tema es nuevo y por lo tanto puede llegar a ser un poco complicado de entender. Bien, empezamos desde el principio. ¿Qué es un píxel? Vamos a hacer un repaso de todas formas bastante más rápido. Un píxel dijimos que es la abreviatura de Picture Element o elemento de la imagen. Es la unidad mínima de medida de cualquier imagen digital. Está representada por un cuadrado o un círculo. Entonces, un píxel, como podemos ver acá en esta imagen, que está en baja resolución, lo que significa que tiene pocos píxeles y que se pueden ver a simple vista, y podemos ver cómo son estos cuadraditos que están en las letras. Todos podemos ver un píxel en las imágenes de las computadoras realizando un zoom o acercamiento. Vamos a probar. Nosotros con la herramienta lupa dijimos que hacemos zoom. A esta escala no podemos apreciar los píxeles, pero si nosotros acercamos y acercamos y acercamos, vamos a ver que poco a poco estos van apareciendo. Como podemos ver, estas son las unidades mínimas de medida que tenemos en cada imagen. Nosotros ya no podemos hacer más zoom porque estamos en el punto máximo en el cual podemos acercarnos. Como podemos ver, les comentaba recién a la compañera que cada píxel tiene un color. No hay píxeles que tengan un degradado, sino que es la ilusión formada por toda la cantidad de píxeles que hay uno al lado del otro, la que crea la ilusión de que los colores van cambiando poco a poco. Si se fijan acá tenemos un perfecto degradado entre lo que es el reflejo del cielo y ya lo que se ve el fondo un poco del río. Si nosotros nos acercamos podemos ver que no hay tal degradado, sino que los píxeles tienen cada uno un color independiente que se va haciendo más claro a medida que nos deslizamos hacia la parte más cargada de blanco de la imagen. Se fijan poco a poco, se van haciendo cada vez más claros, hasta que llegamos a llegar a una parte que de celeste van a pasar a ser totalmente blancos. Bien, entonces dijimos que el píxel es la unidad de medida más pequeña que podemos encontrar en una imagen digital. El píxel también nos va a ayudar a medir la medida de una pantalla, incluso en imagen y dispositivos como cámaras digitales. Por eso podemos hablar de imágenes que van a estar en 800 por 600 píxeles, es decir, 800 píxeles de ancho por 600 de alto. Acá en Photoshop, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, este nos iba a dejar decidir el tamaño que iba a tener esta imagen. Si nosotros creamos una imagen de 1999 píxeles por 1365, lo que va a suceder es que esa imagen va a tener
1999 cuadraditos por 1365 cuadraditos de alto. Bien, nosotros acá nos decía que teníamos que saber qué es este concepto de píxel para poder ajustar nuestro espacio de trabajo a los diferentes medios en los cuales vamos a publicar nuestros diseños. Decíamos que no es lo mismo crear un diseño para, por ejemplo, verse en un celular que crear un diseño para que se vea en un diario o revista. Nosotros cuando creamos un diseño como este, por ejemplo, ajustamos el tamaño de forma aleatoria, ya que al momento de practicar no nos iba a importar tanto el tamaño, pero si nosotros queremos crear un diseño, por ejemplo, para una red social como Instagram, íbamos a tener que tener bien en claro qué tamaño utilizar para que no se deforme o no recorte partes importantes de la imagen. Bien, acá habla de otro concepto que es la resolución, que no es un concepto único, sino que depende del medio en el cual la imagen vaya a ser vista. El concepto más conocido de la resolución del archivo digital es la densidad de píxeles en la imagen definida por el número de píxeles distintos que tiene por unidad de longitud. Se miden píxeles por pulgada. También lo podríamos encontrar como píxeles per inch en inglés. Lo que significa que una imagen con un píxel por pulgada, si la imagen es de 1 pulgada, va a tener un píxel. Cuanto mayor sea la resolución, más contenedores de información, o sea, píxeles, va a tener el diseño y va a tener más calidad y por lo tanto más peso esta imagen. Bien, lo que decía acá un poco es que está claro que las imágenes van a depender de la resolución en la que han sido creadas, por lo que al modificar su tamaño van a perder calidad visual. Si nosotros agarramos una imagen que está en, por ejemplo, vamos a agarrar esta, alguna más pequeña, para mostrar el tema de la pérdida de calidad. Bien, acá abajo nos está diciendo que esta imagen tiene 256 por 256 píxeles. Si nosotros la trasladamos al programa y la queremos ajustar en este espacio de trabajo que recuerden estaba en 1999 píxeles por 1365, vamos a ver que al ajustar esta imagen a este espacio de trabajo, como es mucho menor, lo que va a suceder es que va a perder calidad, o lo que es lo mismo, dicho de otra manera, se va a pixelar. Me voy a valer de los números para agrandarla. Vamos a darle 900 por 900. Bien, una vez que nosotros estiramos la imagen, como podemos ver, se hacen mucho más notorios los píxeles y va a perder la calidad. O también, dicho de otras palabras, va a perder la definición. En resumen, para mantener la calidad de la imagen, al variar el tamaño vamos a tener que variar también su resolución si queremos que mantenga la calidad. Bien, lo que explicaba un poco también acá es que el tamaño y la resolución de la imagen son dos conceptos que suelen llegar a confundirse. El tamaño de una imagen va a ser su dimensión de píxeles de ancho por píxeles de alto.
O sea, el tamaño en sí de una imagen es la relación que existe entre la anchura y la altura. En este caso, esta imagen va a tener un tamaño de 256 por 256, mientras que la resolución es la cantidad de píxeles que van a entrar en una pulgada. Una pulgada es una unidad de medida que, si bien no se usa en Argentina, se suele utilizar bastante en el mundo y equivale a 2,54 centímetros. O sea, que nosotros en esta imagen, por cada pulgada, por cada 2,54 centímetros, vamos a tener 72 cuadraditos o 72 píxeles. Pero estos nos van a variar si nosotros agrandamos la imagen. Nosotros, como vimos recién, si agrandamos la imagen, pero no la resolución de esta, lo que va a suceder es que va a perder calidad. Los píxeles van a ser los mismos, va a seguir habiendo 72 píxeles en cada una de las pulgadas, pero lo que va a suceder es que van a estar estirados, nada más, van a ser más grandes. Es lo que explicaba antes, que el tamaño de un píxel es variable, no es algo fijo. Nosotros, si hacemos más grande esta imagen, no estamos añadiendo información, simplemente estamos estirando los cuadraditos que se ven en ella. Bien, acá comentábamos un poco cómo elegir y qué hay que tener en cuenta para ajustar el tamaño de una imagen. Si nosotros tenemos una imagen y la queremos mandar a un medio que sea digital, no va a ser lo mismo que si la queremos imprimir o la queremos hacer física. Nosotros, si queremos imprimir una imagen, vamos a tener que tener en cuenta mucho más el tema de la resolución. Cuando hablamos del tamaño de una imagen, para un diseño que va a ser impreso, las medidas van a estar en centímetros o milímetros, también puede ser en pulgadas. Por ejemplo, una fotografía está en un formato de 10 por 15 centímetros. Una página de un diario, por ejemplo, está en 98 por 284 milímetros, etc. En cambio, la resolución de una imagen impresa es lo que nos va a dar el grado de fineza o precisión de dicha impresión. Es decir, que una mayor resolución va a tener una mayor calidad de impresión. Esta resolución sí se expresa en puntos por pulgada. Viene a ser lo mismo que el píxel por pulgada, pero para imágenes impresas. En cambio, si nosotros tenemos una imagen digital, las dimensiones siempre van a estar expresadas en píxeles de ancho por alto. O sea, una imagen para Facebook, por ejemplo, va a tener un tamaño de 1200 por 1200 píxeles. La resolución de una imagen digital siempre también va a estar en píxeles. El tamaño, la resolución, dijimos que va a ser el ancho por alto, y esa dicha multiplicación de ancho por alto nos va a dar la resolución total. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 2048 por 1536 píxeles, nos va a dar un resultado de 3.145.728 píxeles, o lo que es lo mismo, 3,1 megapíxeles. Comúnmente se redondea a 3 megapíxeles. Bien, ese tamaño de la imagen también lo vamos a ver al crear un nuevo proyecto en este sector. Si nosotros agrandamos el tamaño, fíjense cómo aumenta proporcionalmente el peso que va a tener el archivo en nuestra computadora. Bien, acá nos habla de unos conceptos que ya estuvimos comentando recién. El píxel es la unidad de medida más pequeña que va a tener la imagen. La pulgada son 2,54 centímetros. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles.
DPI son los puntos por pulgada y PPI los píxeles por pulgada. Dos unidades de medida similares, con la diferencia que uno se utiliza en medios impresos y la otra en medios digitales. Y acá nos comenta un poco cómo elegir el tamaño adecuado y la resolución adecuada para nuestros diseños. Nos comentamos que en un diseño digital no teníamos que tener tanto en cuenta la resolución, pero sí lo teníamos que tener en cuenta en medios impresos, ya que el tamaño y la distancia a la cual nosotros íbamos a ver o leer esa imagen iba a variar mucho. Lo que comentaba acá que, por ejemplo, en un diario o revista lo más aconsejable era no bajar de una resolución de 240 o 300 píxeles por pulgada. Nosotros entonces, al ajustar esto, tendríamos que subir la resolución de modo que la imagen sea más grande, ya que nosotros lo vamos a leer a el diario o revista a 20 o 30 centímetros de distancia. En cambio, en un cartel de tamaño A3 o más grandes, con una resolución de 150 píxeles por pulgada, vamos a ir bien, ya que la distancia de la cual vamos a observar la imagen es bastante mayor. Y ya cuando estamos hablando de una valla publicitaria o un cartel que va en una ruta o autopista, más de 100 píxeles por pulgada ya es demasiado. Bien, y otro concepto, el cual estábamos comentando, es el concepto de relación de aspecto. También llamado ratio o radio de aspecto, proporción de aspecto o razón de aspecto. Es una de los conceptos que definen la proporción entre su ancho y su altura. Se calcula dividiendo el ancho por la altura. Por ejemplo, si teníamos una imagen como la que veíamos recién de 2560 por 2560, la división entre estos dos números nos da 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen que es cuadrada, decíamos que la relación de aspecto es de 1 por 1. Este concepto de relación de aspecto hay que tenerlo en cuenta, ya que no todos los dispositivos o no todos los medios en los cuales nosotros vamos a colocar la imagen van a tener el mismo formato. Nosotros, por ejemplo, los televisores viejos están en un formato de 4:3, es decir, que van a ser casi un cuadrado, los televisores antiguos, pero no son exactamente cuadrados, sino que son un poco más anchos que altos. Más altos que anchos, perdón. Lo podemos ver en este cuadrado rojo que simularía ser el tamaño de un televisor antiguo, mientras que los televisores modernos o celulares están en 16:9. Eso significa que tienen uno de los lados mucho más anchos que el otro, como pueden ver en cualquier pantalla de un televisor. Los celulares, en cambio, están en 9:16. Son el mismo formato, pero en cambio de estar de esta forma como un televisor, están dispuestos de forma vertical. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de estos formatos. El 4:3, parecido a un cuadrado, pero uno de los lados es un poquito más ancho que el otro lado. Después 16:9 ya cambia bastante más, se nota mucho más que uno de los lados es bastante más grande que el otro. Y después la relación de aspecto de 1:1 es cuando son idénticos el ancho al alto. Bien, lo que teníamos que tener en cuenta, o mejor dicho, por lo que teníamos que tener en cuenta el tema de la relación de aspecto, es que cuando nosotros vamos a colocar una imagen que está en un formato determinado, como por ejemplo esta, en un medio
el cual no acepta ese formato, sino que lo transforma a otro, lo que sucedía es que se deformaba la imagen. Para evitar esto, se recurría a varios ejercicios, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que entonces tenemos, por ejemplo, poníamos el ejemplo de esta fotografía. Si nosotros lo queremos colocar si nosotros lo queríamos colocar en este proyecto, como vemos, no coincide la imagen con el lienzo. Lo que sucedía al escalarlo para que coincida es que se deformaba muchísimo la imagen. Esto es algo que no tiene que suceder, por lo que en muchos casos, como por ejemplo uno es las historias de Instagram, cuando nosotros subimos una imagen a la story, lo que sucede es que se rellena con dos bloques de color sólido arriba y abajo para que la imagen no se estire. Otro caso de esto es los televisores viejos, cuando nosotros reproducíamos un DVD que estaba en formato 16:9, o sea que tenía mucho más ancho que alto, en un televisor cuadrado, entre comillas, lo que sucedía era que le ponía una franja arriba y abajo de color negro para que la película no se deforme. Otra forma de que no se distorsione la imagen era recortarla. Nosotros queremos hacer esta imagen más grande. De modo que no se deforme, lo que tendremos que hacer es básicamente dejar un pedazo afuera de la imagen. Solamente tendremos que poner en la imagen la parte principal y el resto dejarlo de lado para que la imagen no se estire de esa forma, ¿no es cierto? Y si no, la otra forma era las que le comentaba recién, de colocar dos líneas, una arriba y otra abajo, de modo que la imagen mantenga su relación de aspecto sin que bien, algo similar a esto, poner dos líneas de modo que la imagen no se deforme, pero que coincida con el tamaño del lienzo. Entonces, esto es importante a raíz de que si nosotros vamos a crear un proyecto para, por ejemplo, X red social como Instagram o Facebook, vamos a tener que tener en cuenta los tamaños que manejan estas redes sociales para que nuestra imagen no se deforme. Acá vamos a buscar. Yo había encontrado una página que nos mostraba la relación de aspecto que iban a tener las diferentes redes sociales. Bien, acá justamente encontré el tamaño que tenían las redes sociales en este año. Estaban actualizadas las medidas a las oficiales de cada página. Por ejemplo, acá nos decía
que si nosotros vamos a crear para una marca, por ejemplo, una foto de perfil para Facebook, debemos manejar una resolución, o mejor dicho, un tamaño de imagen de 1080 por 1080. La foto de perfil de Facebook va a tener un mismo tamaño de alto que un mismo tamaño de ancho, por eso vamos a decir que la relación de aspecto es de 1:1. La imagen de portada en Facebook, en cambio, es alargada, como vemos acá, y esto va a tener un tamaño de 851 por 315 píxeles, o sea, va a ser mucho más ancha que alta, prácticamente casi el triple. Bien, después otra red social que se suele utilizar mucho es Twitter. Tenía una foto de perfil idéntica en tamaño a la que se suele utilizar en la red social Facebook. Esta es la resolución recomendada, 1080 por 1080, por lo que si nosotros queremos crear un logo para una marca y lo queremos poner de perfil en Facebook o Twitter, lo que habría que hacer es crear un espacio de trabajo y ajustarlo a los tamaños que nos pide, que en este caso es 1080 por 1080. En este caso, ahora sí podemos empezar a crear nuestro logo. De forma que al cargarla, luego en donde nosotros queremos ponerla, en el medio al cual nosotros queremos establecer esta imagen, no nos la va a deformar ni recortar. Y después, por ejemplo, teníamos el caso de Instagram. Lo que sucede en Instagram es que tenemos varios espacios de trabajo preestablecidos. Bueno, primero para el perfil va a ser la misma. La resolución recomendada es de 1080 por 1080. Pero después lo que sucedía es que teníamos dos formas de publicar Instagram. Una es la del feed, o en la cual publicamos en nuestro perfil. En este caso, cuando nosotros publicamos una imagen en nuestro perfil de Instagram, nos establece como predeterminado un formato de 1:1, una relación de aspecto cuadrada en la cual el ancho de la imagen es igual a la del alto. Lo que sucede es que si nosotros hacemos una publicación y la imagen es más ancha que alta, lo que va a suceder es que automáticamente nos va a proponer recortar la imagen. Voy a tomar, ya que estamos, bien, si nosotros quisiéramos poner esta imagen en nuestro perfil, lo que nos va a proponer Instagram es recortarla, ya que el tamaño preestablecido para esta red social es cuadrado, la resolución sería el tamaño. Es una resolución o una relación de aspecto de 1:1. Entonces nos obligaría, por decirlo así, a dejar parte de la imagen afuera. Si nosotros quisiéramos colocar toda la imagen en esta red social, lo que tendríamos que hacer es pasarla a un editor de imágenes con Photoshop y colocarle un espacio
arriba de la imagen de esta forma para que el formato sea el aceptado por Instagram, pero no nos recorte la imagen. Y el otro formato que maneja Instagram es el formato de las historias o de las stories, el cual va a ser una relación de aspecto de 9:16, que es el tamaño que básicamente manejan los celulares. Es el mismo tamaño que el de un televisor, que es de 16:9, pero en este caso es 9:16. Ya que, como dijimos, el teléfono está dispuesto de forma vertical. Voy a poner a modo de ejemplo un tamaño de 900 de ancho, perdón, por 1600, de modo que me creo un espacio de trabajo similar a la pantalla de un celular, que es el tamaño de la story de Instagram. Si nosotros trasladáramos una imagen y la quisiéramos poner en nuestra historia para promocionar nuestra marca o para vender un producto, como diseñadores lo que tendríamos que hacer es crear un espacio de trabajo de este tamaño y guardarlo ya con este espacio arriba y abajo. Instagram lo hace en la historia automáticamente, de modo que no tenemos que editarla y ya nos coloca un plano de color arriba y abajo para que se ajuste al tamaño preestablecido. Lo que podríamos hacer, como estaba mostrando en el ejemplo de antes, si nosotros tenemos un espacio de trabajo mayor al de la imagen, como en este caso, como este, para que no nos queden dos líneas de un color en la imagen, deberíamos rellenar este espacio con cierto diseño que se ajuste al resto de la imagen. Para eso, en este caso, lo que voy a hacer es duplicar la capa y espejarla de modo horizontal o voltearla horizontalmente, desde edición, transformar, voltear horizontal, y cuando me duplica la imagen con este pedazo, lo que hacíamos, lo que estaba mostrando cómo hacer antes, es ponerlo en este lugar y repetir el proceso. Y de esta forma agrandamos toda la imagen sin recurrir a una deformación de la imagen. De otra forma, si nosotros hubiéramos reescalado la imagen, lo que hubiera sucedido es que la imagen se hubiera deformado totalmente y ya no quedaría como una imagen original y se empezaría a notar mucho más. Por ahí en un paisaje no es tan notorio, pero cuando estamos trabajando con rostros u otras cosas que tienen que mantener la proporción, lo que sucede es que se nota muchísimo más. Me parece que hay una opción la cual te rellena automáticamente según el contenido. Bien, la estoy buscando.
Bien, en este momento no la encuentro. Para la próxima clase voy a tratar de buscarla. Es una opción en la cual nosotros, al agrandar la imagen, directamente el programa la rellena automáticamente según el contenido y no tendríamos que hacer el paso de aumentar la imagen. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces les voy a próximamente pasar el material con el que estuvimos trabajando hoy para que lo lean más tranquilo por ahí. Son varios conceptos que se mezclan un poco, pero hay que tenerlos en claro a la hora de crear un nuevo espacio de trabajo, porque no es lo mismo, como dije recién, crear un proyecto para que sea visualizado en una red social o en un televisor de los nuevos, como se podría decir, que, por ejemplo, en una pantalla que esté en un formato 4:3 como los televisores viejos o los monitores de computadora antiguos. Así que hay que tener en claro el concepto de píxel, resolución, para poder ajustar el tamaño de trabajo y que no se deforme nuestra imagen ni que se pixele. Bien, si no hay ninguna duda, voy a ir finalizando la clase. Cualquier cosa, de todas formas, pueden preguntarme al WhatsApp. Bien, yo les voy a decir entonces cuándo va a ser la próxima clase. Por ahí hay posibilidades de que sea mañana. Si no, como siempre, va a ser el día miércoles. Bien, si no hay ninguna pregunta, ya voy a ir finalizando. Bueno, gente, entonces nos veremos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Ya después voy a pasar este archivo que va a contener la información que dimos hoy para los que no pudieron ver la clase. Nos vemos, chicos, que tengan buen día. Listo. Chao. Chao, che, nos vemos, suerte.